Muy buenas noches, profe. A continuación haremos la presentación de nuestro video. Los participantes son Andrés Orduz, Mayra Patiño, Claudia Suárez y Nicole Kemba, y quienes habla Daisy Neutra. Yo comienzo con el origen de la prehistoria, periodo más antiguo de la humanidad. Comienza con la aparición de los primeros homínidos, ancestros del ser humano, y termina con la invención de la escritura. En la prehistoria encontramos tres etapas. Encontramos el Paleolítico, 24.000 millones años antes de Cristo. Los seres humanos eran nómadas, vivían de la caza, de la recolección, utilizando herramientas de piedra. Continuamos con el Mesolítico, periodo de transición de la edad de hielo, marcada por cambios climáticos, uso mayor del fuego, interés de la agricultura y modo de vida más sedentarios. Luego terminamos con el Neolítico, edad nueva de la piedra, también conocida como la revolución de la historia. Se caracterizó por el pulido de la piedra, desarrollando habilidades en la ganadería, la agricultura y sentando las bases de una vida más sedentaria. Bueno, yo continúo con la Edad Antigua. Comienza en los 3500 antes de Cristo y llega a su final en los 476 después de Cristo. Bueno, aquí encontramos que se da la escritura cuneiforme, un sistema de escritura que les ayuda a comunicarse, y se da en Mesopotamia alrededor de esta época. También se unifica el Alto y Bajo Egipcio alrededor de los 3100, siendo esta la primera dinastía antigua de Egipto. Para los 2500 encontramos la construcción de las pirámides de Egipto para honrar a los faraones. Para 1792 se crea el Código de Hammurabi. Este sirvió por orden del rey de Babilonia para unificar y codificar las leyes del Imperio Babilónico. En 1200 a.C., el reinos y civilizaciones tuvieron un gran colapso, y esto marcó la edad oscura del Mediterráneo, que fue una temporada muy dura. En los 753 a.C., se fundó Roma, según la leyenda de unos hermanos, Rómulo y Remo. Para los 3000 murió también. Uno de los sucesos más grandes fue la muerte de Alejandro Magno, quien fue uno de los conquistadores en la historia en Babilonia. Para los 264 a.C. encontramos las guerras púnicas entre Roma y Cartago. También encontramos el asesinato de Julio César en los 44 a.C. Fue un dictador romano, de un grupo de senadores liderado por Bruto y Casio, en los idus de marzo. Y finalmente, para los 476 después de Cristo, llega la caída del Imperio Romano de Occidente, y esto da por terminada la Edad Antigua. Bueno, él se define en 3 etapas. Que
esta inició en la caída del Imperio Romano del Occidente toma de Constantinopla en 1453. Alta Edad Media va de 470 occidente y los personajes más de esto, Augustulo, que fue el último emperador romano, y Odoacro, que fue el rey germano que lo depuso. En 527 a 565 fue el reinado de Justiniano, perdón, intentó restaurar el antiguo imperio romano y el personaje en esta época fue Justiniano. En 602, gira vida de Mahoma de la Meca a Medina, y fue en el inicio del calendario islámico. El personaje destacado fue Mahoma, que fue el profeta de Islam. En 732, batalla de Poitiers, los francos frenan la expansión musulmana en Europa y el personaje en los 800 fue la coronación de Carlomagno por el Papa León III. Personaje destacado, Carlomagno, fundador del Imperio carolingio. En los 843, el Tratado de Verdún, divide el Imperio carolingio entre los nietos de Carlomagno, y pues el origen, aquí también empieza el origen de Francia y Alemania. En la Edad Media, que es de los 1000 a los 1300, en los 1054, cisma de Oriente, separación entre las iglesias católicas y la ortodoxa, y los personajes destacados fue el Papa León y Patricia Miguel. En los 1066 fue la batalla de Hastings. Los normandos conquistan a Inglaterra y un personaje destacado fue Guillermo el Conquistador. En la 1095 es el inicio de Tierra Santa, y el personaje destacado fue el Papa Urbano II. En los 1215 firma de la Carta Magna en Inglaterra, limita el poder del rey, y personaje destacado, Rey Juan sin tierra. De 1254 a 1270, reinado de Luis de Francia, San Luis, uno de los reyes más importantes del medieval, creo que era. Participó en las cruzadas, canonizado por las iglesias, y de 1270 fue viajes de Marco Polo a Asia. Persona destacado, Marco Polo, el viajero veneciano que llegó hasta la China. En la baja, que va de 1300 a 1492, la primera fecha importante de 1347 a 1351 fue donde ocurrió la peste negra, que esta epidemia mató a 1/3 de la población europea.
es una de las pandemias más grandes. De 1378 a 1417, el cisma de Occidente fue la división de la Iglesia con varios papas simultáneamente. De 1453 fue la caída de Constantinopla, que fue el fin del Imperio bizantino, y dos personajes destacados fue Constantino, que fue el último emperador Vaticano, y Mehmet II, según de América. Fin de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna. Personajes destacados: Cristóbal Colón, reyes católicos, y también ocurre la toma de Granada en el fin de la conquista. Listo. Bueno, seguimos con la Edad Moderna, en la cual existen los siguientes aspectos importantes. La primera fue la caída de Constantinopla en 1453. Seguido fue el descubrimiento de América en 1492. Le siguió la Reforma Protestante en 1517. También tuvimos la Revolución Científica, que esta fue en el siglo XVIII, y también tuvimos la Revolución Francesa en 1789. También tuvimos el movimiento del Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Francesa. Seguimos con la Revolución Científica, que fue en 1540 con Nicolás Copérnico. Nos halló proponiendo un modelo heliocéntrico del universo y sembró también unas bases de la ciencia moderna. También encontramos en 1618 la derrota de la Armada Invencible. Este conflicto fue desbastante, lo cual hizo que una guerra que era religiosa se convirtiera un poco más después en una guerra en Europa Central, que terminó siendo la paz de Westfalia, la cual estableció la soberanía en los estados. Seguimos con la derrota de la Armada Invencible de 1588. La flota naval de Felipe II en España fue vencida por Inglaterra, y este suceso claramente marcó un comienzo en el declive en España. Seguimos en el 642 a 1651, donde la guerra civil inglesa tuvo origen en el Parlamento, y el cual el rey primero tuvo la ejecución del rey en 1649, el cual lleva un breve periodo republicano y sentó obviamente su precedente, el cual fue el del Parlamento sobre la monarquía. Continuamos con la Seguimos con la Revolución Gloriosa, que fue en 1688. Después, en 1776, seguimos con la independencia de Estados Unidos, el cual fue un conflicto de disputa religiosa también. Seguimos 1789, cuando dio fin a la Revolución Francesa, el cual fue en París, con la toma de Bastilla, marcando el inicio de una revolución que derrocó la monarquía y puso fin al sistema feudal. Gracias. Continuamos con la edad contemporánea, la cual plantea una edad de 1789 hasta la actualidad. Y inicia con un suceso importante como lo fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó un punto de inflexión en la historia de las ciencias sociales, ya que sentó las bases para las emergencias de la sociología y las ciencias políticas modernas. Esto estuvo dentro del periodo de 1789 a 1799. El siguiente suceso fue la Segunda Guerra Mundial, que catalizó la evolución de las ciencias sociales al impulsar estudios sobre violencia, la obediencia, la conformidad y la psicología social, así como el análisis de las estructuras sociales y políticas que llevaron al conflicto.
Estuvo desde 1939 hasta 1945. A continuación tenemos de 1859 una obra representativa que es El origen de las especies de Charles Darwin, ya que planteó una teoría que tuvo impacto significativo en la biología y la antropología del momento. En 1776 se dio a luz la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith. Esta obra sentó las bases para la economía clásica y moderna. A continuación encontramos la Segunda Guerra Mundial, la cual llevó una reevaluación de las ciencias sociales y su papel en la comprensión de la sociedad y la política. Y finalizamos con desarrollos más recientes a la actualidad, como es la emergencia de la teoría crítica. La teoría crítica desarrollada por pensadores como Theodor Adorno y Herbert Marcuse se centró en la crítica de la sociedad capitalista y la cultura de las masas. Con esto finalizamos la línea evolutiva de la ciencia social.